Imagina por un instante que tu mente no es un campo de batalla donde pensamientos contradictorios se enfrentan sin tregua, sino un jardín cuidadosamente cultivado, donde cada pensamiento tiene su lugar, cada emoción su propósito y cada reacción su equilibrio. Esta visión no es producto de la fantasía moderna ni de una tendencia pasajera del bienestar, sino el eco milenario de una filosofía que floreció entre las columnas de mármol de la antigua Grecia y los foros de Roma, el estoicismo, en un mundo saturado de ruido, ansiedad y distracciones infinitas. El estoicismo emerge no como una reliquia del pasado, sino como un faro silencioso que nos invita a recuperar el control de lo único que verdaderamente nos pertenece a nuestra mente. Dominarla no significa suprimirla, sino comprenderla, orientarla y alinearla con aquello que trasciende las circunstancias externas a la virtud, la serenidad y la sabiduría. A lo largo de este viaje exploraremos 7 pilares fundamentales que los antiguos estoicos, desde Zenón hasta Marco Aurelio, desde Epicteto hasta Séneca, legaron a la humanidad como brújula interna para navegar las tormentas de la existencia sin perder el rumbo del alma. Estos principios no son meras abstracciones intelectuales, son prácticas vivas, herramientas cotidianas que, cuando se integran con devoción y disciplina, transforman la manera en que habitamos el mundo, respondemos al dolor, celebramos la alegría y construimos una vida que no depende del azar, sino de la coherencia interior. Si alguna vez has sentido que tus emociones te arrastran como olas incontrolables, que el futuro te paraliza o que el pasado te encadena, este mensaje ha llegado en el momento preciso, porque el estoicismo no promete escapar del sufrimiento, sino transfigurarlo. No busca evitar la adversidad, sino convertirla en maestra. Y sobre todo, no te pide que cambies el mundo para encontrar paz, sino que cambies tu relación con él. El primer principio, y quizás el más radical en su simplicidad, es la búsqueda incansable de la tranquilidad interior, esa serenidad que no se quiebra ante el viento de las circunstancias. Los estoicos entendieron algo que hoy parece olvidado. La felicidad no reside en lo que poseemos, logramos o experimentamos, sino en cómo interpretamos y respondemos a ello. La verdadera paz no es la ausencia de caos, sino la presencia de orden interno. Esto implica una independencia radical respecto a lo externo. No necesitas que el mundo sea justo para actuar con justicia. No requieres que todos te comprendan para vivir con integridad. No exiges que la vida sea fácil para caminar con coraje. La tranquilidad estoica nace cuando aceptas que todo es impermanente, las relaciones, los logros, incluso el propio cuerpo. Aferrarte a lo efímero es sembrar sufrimiento. Soltarlo con gratitud es cosechar libertad. Esta aceptación no es resignación, sino lucidez. Es mirar la caída de las hojas en otoño no con tristeza, sino con reverencia por el ciclo natural de la existencia. Y en medio de la adversidad, ese crisol donde se forja el carácter, los estoicos no ven obstáculos, sino oportunidades. Cada dificultad es un entrenamiento disfrazado, una invitación a ejercitar la paciencia, la fortaleza, la templanza. Por eso, desapegarse de emociones perturbadoras como la ira, el miedo o la envidia no es negarlas, sino observarlas con distancia, como nubes que cruzan el cielo de la conciencia sin dejar huella permanente. Vivir de acuerdo con la virtud, sabiduría, coraje,
justicia y templanza, se convierte entonces en el único norte verdadero. Cuando tus acciones están alineadas con estos valores, tu conciencia descansa en calma, libre de remordimientos, y en lugar de perseguir más dinero, más reconocimiento, más placer, descubres la suficiencia a la profunda satisfacción de tener lo necesario para vivir bien, sin codicia, sin vacío. Esta serenidad no se alcanza de golpe. Es un arte que se cultiva día a día mediante la autodisciplina, la reflexión y la elección consciente. Y en ese proceso descubres la libertad más valiosa, la libertad interior, aquella que no puede ser arrebatada por nadie, porque nace de tu capacidad de gobernar tus propios pensamientos. Profundizando aún más en este camino, encontramos el segundo pilar fundamental, la aceptación radical de lo que no podemos controlar. Aquí radica uno de los errores más costosos de la condición humana al gastar energía mental, emocional e incluso física en intentar cambiar lo inmutable. Las opiniones de los demás, los desastres naturales, el pasado, el futuro, la muerte misma. Todo esto pertenece al ámbito externo, al territorio que escapa a nuestro dominio. Los estoicos proponen una distinción clara y liberadora. Enfócate únicamente en lo que sí está bajo tu control, tus juicios, tus deseos, tus acciones, y deja ir lo demás con serenidad. Esta no es una postura pasiva, sino estratégica. Al liberarte de expectativas irreales, ¿cómo creer que todos deberían tratarte con justicia o que la vida debe seguir un guión perfecto? Eliminas una fuente constante de frustración. En lugar de rebelarte contra la adversidad, la recibes como parte inevitable del tejido de la existencia, y en ella buscas no solo resistencia, sino crecimiento. Lo verdaderamente poderoso no es cambiar el mundo, sino elegir cómo responder a él. Mientras otros se consumen en la angustia por lo que fue o en la ansiedad por lo que vendrá, tú aprendes a habitar plenamente el presente, el único espacio donde realmente puedes actuar. Preocuparte por el pasado es cargar cadenas invisibles. Obsesionarte con el futuro es entregar tu paz a fantasmas. El estoico sabe que el aquí y ahora es el único terreno fértil para sembrar virtud. Y en esa aceptación no hay derrota, sino jnidhaji. No hay sumisión, sino sabiduría. Porque al reconocer los límites de tu control, redescubres el poder ilimitado de tu voluntad. Internan el tercer principio. Eleva esta disciplina a su máxima expresión, la práctica de la virtud como el bien supremo. Para los estoicos, nada es más valioso que vivir con integridad. No se trata de acumular conocimientos, sino de encarnarlos. Identificaron 4 virtudes cardinales que sirven como columna vertebral de una vida plena: la sabiduría, Sofía, el coraje, Andreia, la justicia, Dikaiosin, y la templanza, Sophrosin. La sabiduría no es mero intelecto, sino la capacidad de discernir lo verdadero de lo aparente, lo esencial de lo superfluo. Es ver el mundo tal como es, sin ilusiones, y actuar en consecuencia. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de hacer lo correcto a pesar del miedo. Es defender la verdad cuando todos callan, mantener la compostura cuando todo se derrumba. La justicia va más allá de las leyes, es tratar a cada ser humano con respeto, equidad y compasión, reconociendo que todos formamos parte de una comunidad cósmica. Y la templanza es el arte del equilibrio,
a dominar los apetitos, moderar los deseos, no dejarse arrastrar por los extremos. Practicar estas virtudes no es un destino sino un camino. Nadie es perfectamente virtuoso, pero todos pueden avanzar hacia ella. Y en ese esfuerzo diario surge una felicidad auténtica que no depende de factores externos, sino de la coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Esta virtud también genera autosuficiencia. Ya no necesitas la aprobación ajena para sentirte completo, porque tu valor reside en tu carácter. El autocontrol y la autotransformación se vuelven actos sagrados, rituales cotidianos de renacimiento. Cada error es una lección, cada caída una oportunidad para levantarse con mayor claridad. Así, la vida deja de ser una carrera desesperada por logros efímeros y se convierte en una obra maestra ética, tallada con las herramientas de la razón, la compasión y la disciplina. El cuarto principio aborda directamente el corazón del caos humano, el control de las emociones. Los estoicos no eran insensibles, reconocían la fuerza de la ira, el dolor, el miedo, la euforia, pero advertían que dejarse gobernar por ellas es entregar las riendas de la vida a fuerzas ciegas. Por eso proponen un proceso consciente. Primero, la autoconciencia emocional. Detectar qué sientes en el momento exacto en que surge la emoción, sin juzgarla, solo observarla. Luego, crear distancia. No eres tu ira, estás experimentando ira. Esa brecha entre estímulo y respuesta es el espacio de la libertad. Allí entra la razón. ¿Esta emoción me acerca o me aleja de la virtud? ¿Es útil? ¿Está basada en hechos o en suposiciones? Finalmente, elegir una respuesta virtuosa en lugar de gritar, escuchar, en lugar de huir, enfrentar con calma, en lugar de odiar, comprender. Incluso las emociones negativas pueden transformarse en el miedo, puede convertirse en prudencia, la tristeza en empatía, la frustración en determinación. El objetivo no es eliminar las emociones, sino integrarlas con sabiduría, de modo que no nublen tu juicio ni te arrastren a actos que luego lamentarás. Esta ecuanimidad emocional, ese estado en el que las pasiones no dictan tus decisiones, es la antesala de la verdadera paz. Y aunque es un arte que requiere práctica constante, cada pequeño acto de autocontrol fortalece tu alma, haciéndote más resistente, más claro, más humano. El quinto principio nos devuelve al único momento real en el presente. Los estoicos veían el arrepentimiento por el pasado y la ansiedad por el futuro como formas de locura suave, porque ambos son fantasmas que roban la vida del ahora. El pasado ya no existe, solo queda su enseñanza. El futuro aún no ha nacido, solo existe su preparación. Pero el eu presente, este aliento, este latido, esta decisión, es donde ocurre la vida. Por eso, enfocarse en el aquí y ahora no es una técnica de mindfulness moderna, sino una exigencia ética. Significa realizar cada tarea con plena atención, ya sea lavar un plato o dirigir una empresa. Significa disfrutar la risa de un ser querido sin pensar en lo que vendrá después. Significa estar completamente presente en tu propia existencia, sin dividirte entre recuerdos dolorosos y proyecciones temerosas. Esta presencia activa reduce el sufrimiento, porque gran parte del dolor humano no proviene de lo que sucede, sino de cómo lo interpretamos en retrospectiva o en anticipación. Meditar, reflexionar, caminar en silencio. Todas estas prácticas
ayudan a anclar la mente en el ahora. Y al hacerlo, descubres que el control real solo existe en este instante. Aquí es donde eliges amar, perdonar, actuar con justicia. Aquí es donde construyes tu carácter. Vivir en el presente no es ignorar la historia, ni descuidar el porvenir. Es honrarlos desde la plenitud del ahora, sabiendo que solo desde este punto puedes influir en ambos. El sexto principio introduce una paradoja liberadora, la indiferencia saludable hacia los placeres y los dolores. Los estoicos no eran ascetas que rechazaban el mundo. Disfrutaban de la buena comida, la amistad, la belleza, pero advertían que aferrarse al placer o temer el dolor convierte a ambos en tiranos. El placer, cuando se persigue con avidez, se vuelve adicción. El dolor, cuando se teme con obsesión, se convierte en prisión. Por eso proponen una actitud de indiferencia preferente. Puedes disfrutar lo bueno de la vida, pero sin depender de ello para tu felicidad. Puedes evitar el sufrimiento, pero sin que su posibilidad te paralice. Esta postura no es fría, sino profundamente libre. Te permite saborear la alegría sin miedo a perderla y enfrentar el dolor sin que te defina. La verdadera fuente de contentamiento no está en lo externo, sino en la práctica constante de la virtud. Un acto justo, una palabra sabia, una decisión valiente. Estos generan una satisfacción más duradera que cualquier placer sensorial, y para lograrlo se requiere autocontrol a no ser esclavo de los deseos ni prisionero del miedo. Así, la vida se equilibra. No oscilas entre extremos, sino que caminas con firmeza en el centro, guiado por principios, no por impulsos. Finalmente, el séptimo y más íntimo principio, el autoconocimiento. Para los estoicos, conócete a ti mismo no era un lema decorativo, sino la base de toda transformación. Sin autoconocimiento, cualquier esfuerzo por dominar la mente es vano. Por eso practicaban el examen diario. Al final del día, se preguntaban: ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué deseos irracionales me dominaron? ¿Mis acciones estuvieron alineadas con mis valores? Este ejercicio no era para castigarse, sino para despertar. Reconocer tus deseos y aversiones te permite cuestionarlos. ¿Realmente necesito esto? ¿Vale la pena sufrir por aquello? Reflexionar sobre tus valores te ayuda a vivir con coherencia, no por hábito o presión social. Y sobre todo, el autoconocimiento te protege del autoengaño, esa trampa sutil donde justificas lo incorrecto con excusas elegantes. Aceptar tus imperfecciones no es conformismo, es el primer paso para superarlas, porque solo cuando ves claramente quién eres, puedes convertirte en quien deseas ser. El autoconocimiento, entonces, es el espejo que refleja tanto tu sombra como tu luz. Y en esa honestidad radical nace la verdadera libertad en conjunto. Estos 7 principios forman un mapa interior para quienes desean vivir con profundidad, propósito y paz. El estoicismo no es una filosofía para los débiles, sino para los valientes dispuestos a asumir la responsabilidad total de su mente. En un mundo que celebra la reacción impulsiva, la queja constante y la búsqueda desesperada de validación externa, el estoico camina en silencio, con la cabeza erguida y el corazón en calma, no porque ignore el sufrimiento,
sino porque ha aprendido a transmutarlo, no porque tema al caos, sino porque ha descubierto que dentro de sí hay un orden indestructible. Esta antigua sabiduría no ha perdido vigencia. Al contrario, hoy brilla con más fuerza que nunca, porque mientras el mundo exterior se acelera, la mente entrenada en el estoicismo se profundiza. Mientras otros se pierden en la superficialidad, tú encuentras raíces. En esa raíz late una vida no solo sobrevivida, sino vivida con plenitud, ética y serenidad. Y en ese acto de regresar una y otra vez a ti mismo, en medio del ruido, la prisa, las expectativas ajenas, descubres que el estoicismo no es una filosofía lejana, sino un susurro interno que siempre ha estado allí, esperando a ser escuchado. Es la voz que te dice, Deitant, respirau, eligi. No exige que renuncies al mundo, sino que lo habites con mayo ere conciencia. No te pide que niegues tus emociones, sino que las domines con sabiduría. No te invita a huir del dolor, sino a atravesarlo con dignidad. Porque en el corazón del estoicismo late una verdad tan simple como revolucionaria. Tú eres el autor de tu vida, no su víctima. Cada pensamiento que eliges alimentar, cada palabra que decides pronunciar, cada silencio que cultivas con intención, todo ello teje el tapiz de tu existencia. Y cuando ese tapiz está tejido con hilos de virtud, coherencia y presencia, brilla con una luz que ninguna circunstancia externa puede apagar. Piensa en los grandes estoicos no como figuras inalcanzables, sino como seres humanos que, como tú, enfrentaron guerras, traiciones, enfermedades, pérdidas y soledad. Marco Aurelio gobernó un imperio mientras luchaba contra la muerte de sus hijos y las conspiraciones de su corte. Séneca navegó las intrigas de la corte de Nerón con la espada de la locura imperial sobre su cuello. Epicteto, nacido esclavo, encontró la libertad más absoluta dentro de su propia mente. Ninguno de ellos vivió en una burbuja de paz. Todos sufrieron, pero en medio del sufrimiento eligieron no perderse. Se aferraron a la razón como a un ancla en medio del huracán. Y en esa elección no solo sobrevivieron, florecieron. Su legado no es un conjunto de teorías abstractas, sino un testimonio vivo de que es posible mantener la integridad incluso cuando el mundo se desmorona a morir. En la era de la hiperconexión y la distracción constante, esa integridad es más difícil y más necesaria que nunca. Nos bombardean con mensajes que nos dicen que no somos suficientes, que necesitamos más, que debemos correr más rápido, brillar más fuerte, acumular más likes, más seguidores, más validación. Pero el estoicismo te recuerda, con una calma implacable, que ya tienes todo lo que necesitas para vivir bien. No necesitas más riqueza, más fama, más posesiones. Solo necesitas claridad, solo necesitas disciplina, solo necesitas volver una y otra vez a lo esencial. Porque la verdadera riqueza no se mide en lo que posees, sino en lo que eres capaz de soltar. La verdadera libertad no se encuentra en hacer lo que quieres, sino en querer lo que haces. Y la verdadera paz no depende de que el mundo esté en calma, sino de que tú estés en armonía contigo mismo. Este camino no es lineal. Habrá días en los que caigas, días en los que la ira te consuma, en los que el miedo te paralice, en los que el pasado te arrastre hacia la culpa o el futuro te atrape en la ansiedad. Pero el estoico no se juzga por caer, se honra por levantarse. Cada error
es una oportunidad para practicar la humildad. Cada recaída, un recordatorio de que el crecimiento es un círculo, no una línea recta. Lo importante no es la perfección, sino la persistencia. No es nunca fallar, sino nunca rendirse. Porque cada vez que eliges la razón sobre la reacción, la virtud sobre el impulso, la presencia sobre la distracción, estás fortaleciendo tu alma. Estás construyendo, ladrillo a ladrillo, un templo interior donde nada ni nadie puede perturbar tu paz. Y en ese templo no hay lugar para la arrogancia, porque el verdadero estoico sabe que su sabiduría es frágil, su control limitado, su tiempo efímero. Pero tampoco hay lugar para la desesperanza, porque sabe que, mientras respire, tiene la capacidad de elegir, de amar con generosidad, de actuar con justicia, de enfrentar el dolor con coraje, de disfrutar el presente sin apegos. Esa es la grandeza del estoicismo. No promete inmortalidad, pero sí dignidad. No te salva del sufrimiento, pero te enseña a caminar con él sin doblar la espalda. No te da respuestas fáciles, pero te entrega las herramientas para encontrar tus propias respuestas en la profundidad de tu ser nacido. Poco a poco vas transformándote, no con estruendo, sino en silencio, no con gestos grandilocuentes, sino con decisiones cotidianas. Y un día, sin darte cuenta, miras atrás y ves que ya no eres la misma persona que temblaba ante la incertidumbre, que se perdía en la opinión ajena, que confundía ruido con propósito. Ahora caminas con una calma que no proviene de la ausencia de tormentas, sino de la certeza de que, pase lo que pase, llevarás contigo un refugio inquebrantable en tu mente entrenada, tu corazón alineado, tu aumau en paz, y en esa quietud profunda descubres algo aún más sorprendente, que la verdadera transformación no consiste en convertirte en alguien nuevo, sino en recordar quién siempre has sido. Bajo las capas de miedo, condicionamiento, reacción y distracción, late una esencia inalterable, anclara, serena, virtuosa. El estoicismo no te da esa esencia, te ayuda a despejar el camino para que puedas reconocerla, porque al final no se trata de dominar el mundo, sino de reconciliarte contigo mismo. Que este encuentro contigo mismo no termine aquí, sino que se profundice en cada aliento que tomes a partir de ahora. Lleva contigo esta verdad antigua, como el alma. No necesitas más ruido, más prisa, más certezas externas. Solo necesitas regresar una y otra vez al silencio donde reside tu claridad. Que la filosofía no sea solo algo que escuchaste hoy, sino algo que vives mañana y todos los días después. Que camines con la cabeza erguida, no por orgullo, sino por integridad. Con el corazón abierto, no por ingenuidad, sino por coraje, y con la mente en calma. No porque el mundo haya cesado su caos, sino porque tú has elegido gobernar tu reino interior con sabiduría, justicia, templanza y valor. Y si este mensaje resonó en ti, si sentiste que estas palabras no solo hablaron a tu mente, sino a tu alma, no dejes que se disuelvan en el silencio. Dale like, comenta y suscríbete. Cada gesto tuyo ayuda a que esta luz siga llegando a quienes más la necesitan. Hasta la próxima vez. Que la serenidad te acompañe, incluso en medio de la tormenta.